coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. 6 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días más tarde, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Al día siguiente, China confirma la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y a Estados Unidos. Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 22 de enero, Wuhan, tras conocerse que el número de muertos aumentó a 17 y que los contagiados llegan a 547, anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública, mientras China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados. Para el 25 de enero, el número de infectados en el mundo supera los 1.000 casos y la cifra de muertos alcanza los 41. 24 horas después, los infectados son más de 2.700, los muertos llegan a 80 y México registra el primer caso. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. El 30 de enero, Estados Unidos confirma el primer contagio de coronavirus de Wuhan, transmitido de persona a persona. Los infectados ya son casi 10.000, los muertos 170 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. El 31 de enero, Donald Trump le niega la entrada de Estados Unidos a los extranjeros que viajaron a China en los últimos días. Al día siguiente, aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. Con la menor afectación posible. El 2 de febrero, anuncian en Filipinas la primera muerte por fuera de China por coronavirus desde que empezó el brote de la enfermedad. The Philippines has reported the first death from the new coronavirus outside of China. 2 días después, el ministro de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess tienen casos confirmados de coronavirus y el barco queda en cuarentena. El 7 de febrero, el médico de Wuhan que había alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS y que fue silenciado, muere por el coronavirus. La cifra global ya supera las 500 víctimas mortales. El 10 de febrero, el coronavirus llega a las 1.000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud le da nombre al coronavirus y pasa a conocerse como COVID-19. 48 horas más tarde, muere la primera persona por el brote en Europa. Egipto registra un caso de coronavirus y se convierte en el primero en el continente africano, mientras el número total de muertos alcanza los 1.500. El 19 de febrero, Irán anuncia 2 casos de coronavirus y horas más tarde confirma la muerte de ambos. El 21 de febrero, se registra un aumento exponencial de los casos de infectados en Corea del Sur, superando los 200, y vinculan el contagio a una secta religiosa. Postrado de rodillas, el líder de la secta Shincheonji pide perdón por los casos de coronavirus en Corea del Sur. 2 días después, Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. O paciente chegou
assintomáticos, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Lo estamos enfrentando de manera muy profesional. Nuestro país está preparado para situaciones como estas y esperamos que no se transforme en una circunstancia mayor. Será un hecho menor, pero sea cual sea, estamos bien preparados. Al 2 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial supera los 3.000, los contagiados alcanzan los 90.000, pero en Wuhan empiezan a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales provisorios para tratar el brote. El 3 de marzo, en Argentina, se confirma el primer caso de coronavirus en el país. También Chile registra su primer caso, mientras España anuncia su primera muerte y la Organización Mundial de la Salud sube la mortalidad del virus del 2 al 3,4%. El 7 de marzo, un hombre de 64 años que había estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina, cuando el número global de muertes es cercana a 3.500. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho. Estaba internado en el hospital Argerich. 2 días después, el primer ministro italiano impone un bloqueo nacional al país cuando los casos de infectados superan los 9.000 y las muertes llegan a 463. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. Al día siguiente, el presidente chino Xi Jinping visita Wuhan por primera vez como símbolo de superación del brote en la ciudad. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19, causada por un nuevo coronavirus, como una pandemia. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. El 12 de marzo, se conoce que Tom Hanks y Rita Wilson están contagiados de coronavirus. Más tarde, ese día, Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente de Argentina, en donde decreta el aislamiento obligatorio para casos específicos y la suspensión de vuelos de zonas afectadas. La realidad es que esta pandemia nos convoca como sociedad, nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia, a cada municipio, a cada uno y a cada una. Por eso, dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Al día siguiente, el número de muertos alcanza los 4.700. El 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos declara una emergencia nacional y autoriza una ayuda de $50.000 millones. Artistas, deportistas y referentes mundiales le piden a la población que se queden en sus casas. Hi, my name is Chris. El 15 de marzo, Argentina, con 56 casos confirmados y 2 muertes, decreta el cierre de fronteras y suspende las clases en todos sus niveles. Al mismo tiempo, Italia suma 368 muertes en un día y eleva el número de muertos a 1.809, siendo el segundo país después de China con más fallecidos y el que registra la mortalidad más alta. El 16 de marzo, el número de muertos global supera los 6.500. 17 de marzo, se suspende el fútbol argentino, la Copa América y la Eurocopa. Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España registra más de 2.000 contagios y 150 muertos en 24 horas. Y Brasil suma su primera víctima. 18 de marzo, Argentina, con 79 contagiados, anuncia medidas económicas para resguardar las industrias perjudicadas. Estados Unidos inyecta $800.000 millones para salvar los mercados. Los especialistas calculan que el distanciamiento social podría ser necesario más de un año, y China anuncia que consigue los primeros resultados positivos de una vacuna contra el coronavirus. 19 de marzo, Italia rompe el récord mundial de víctimas en 24 horas con 475 muertos. Brasil se posiciona como el país latinoamericano con más muertes. Estados Unidos cierra su frontera con Canadá. Alemania declara una crisis socioeconómica comparable a la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina declara la cuarentena general obligatoria. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Cuarta víctima fatal de coronavirus en la Argentina. The epicenter of the COVID-19 pandemic is still in Europe.
Todavía se desconocen los alcances de la pandemia que puede cambiar el mundo.